entre otras materias, me encargo la de impartir la asignatura de Ciudadanía, motivo por el cual, cuando se estaba organizando el primer seminario de Ciudadanía y Democracia, elecciones del recinto Félix Evaristo Mejía, que se celebró el 11 de marzo de 2020, fue para mí un placer el ofrecimiento que me hicieron desde el área de Ciencias Sociales de encargarme de ser el moderador de tal evento académico. Como habrán podido ver en la información distribuida de la primera feria pedagógica del recinto Félix Evaristo Mejía, en la que nos encontramos insertos, mi conferencia se titula Memoria del primer seminario de ciudadanía en el recinto Félix Evaristo Mejía, Ciudadanía, Democracia y Elecciones. Supone, por tanto, mi conferencia la presentación en formato de una memoria o relatoría de lo acontecido en dicho evento académico. En este sentido, mi función en la presente conferencia es la de dar testimonio y acercaros a todos ustedes, alumnos, profesores y público interesado que pueda estar conectado, el contenido de aquel seminario que fue muy bien acogido por el alumnado asistente. Bien, para contextualizar un poco, el seminario tuvo lugar en horario de mañana, desde las 10:30 a la 1 de la tarde, en el Auditorio Fuensanta de nuestro recinto Félix Evaristo Mejía, y tras el periodo de registro de los alumnos y de entrada de los mismos, comienza el seminario con la presencia y el saludo inicial del doctor Braulio de los Santos, que es nuestro director académico del recinto. El evento académico dio inicio con unas palabras introductorias del profesor Raimundo González, a la sazón coordinador del área de Ciencias Sociales del recinto, a la cual se le encomendó desde el recinto el desarrollo de este evento académico. En dicha intervención inicial, el profesor Raimundo González destacó la importancia que tiene la formación en los valores cívicos o ciudadanos de la juventud. Por otro lado, evidenció el interés de la iniciativa de celebrar año tras año un seminario de ciudadanía con temas de actualidad que tuviesen que ver con cuestiones cívicas, con cuestiones ciudadanas, para colaborar así con el fortalecimiento de la formación de los futuros maestros y maestras de nuestro recinto Félix Evaristo Mejía del ISFODOSO, siendo el presente el que se celebraba el primer seminario de tales características que se desarrollaba. Y se espera que a partir de ahora tenga una periodicidad anual. En tercer y último lugar, también se evidenció la casualidad de que un evento académico de tales características coincidiese, fruto del aplazamiento de las elecciones municipales de la República Dominicana, que fueron finalmente el 15 de marzo de 2020, pues se produjese este seminario en un contexto inmediatamente previo al desarrollo de dicho proceso electoral. Dado el carácter académico del seminario, se destacó el interés de realizar una reflexión de corte netamente intelectual sobre los conceptos de ciudadanía, democracia y las elecciones, pero sin tener que ver con una reflexión o una vinculación con el fenómeno electoral que iba a haber después. Una vez de estas palabras introductorias, el primer ponente del seminario en intervenir fue el doctor Fernando Ferrán. El doctor Fernando Ferrán, para todos aquellos de ustedes que no lo conozcan, es profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, es escritor y ostenta el grado académico de doctor en filosofía. Hasta la actualidad ha publicado varios libros y artículos sobre la dominicanidad, siendo uno de los más recientes el titulado Los herederos, ADN cultural del dominicano, publicado en el año 2019. Por otro lado, ha trabajado en varias investigaciones y como docente y coordinador de centros académicos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Su ponencia específicamente se tituló para este evento de Ciudadanía Democrática en la República Dominicana vista desde la filosofía política. Dado el tiempo limitado del que disponemos para la presentación de esta memoria del referido seminario, me voy a limitar
a resumir de manera, lógicamente, muy breve, los principales contenidos e ideas que presentó cada ponente, con el fin de que puedan llegar a ustedes la información básica de las mismas, a la espera de una eventual publicación de esas ponencias en alguna revista académica del área de educación, de ciudadanía, etc. En lo que respecta a esta ponencia del doctor Ferran, que como digo se tituló Ciudadanía Democrática en la República Dominicana vista desde la filosofía política, pues el doctor Ferran, en un apretado recorrido que inicia en la Atenas de Pericles y pasa por los Estados Unidos de Tocqueville y la Francia de Montesquieu, mientras evoluciona a la sombra de diversos relatos contemporáneos, discierne la composición y la caracterización del ejercicio político dominicano. A partir de ahí, el doctor Ferran expuso 3 características que él considera que están presentes en la realidad democrática dominicana. Los lastres del autoritarismo político, vestigios de la dictadura de Trujillo, la consiguiente desinstitucionalización social heredada del pasado y, en tercer lugar, la indiferencia generacional por la cultura democrática y de la participación ciudadana. Como afirmó el profesor, en la sociedad dominicana han coexistido o convivido la población desconfiada y el proceso circular de la desinstitucionalización de sus agrupaciones y organismos. El doctor Ferran expuso además un interrogante principal que tiene especial importancia en el desarrollo democrático de cualquier país. Él preguntó, ¿acaso hay democracia sin una ciudadanía consciente y que sea participativa? Esa fue la gran pregunta. Sobre esta base incidió en la idea de que los ciudadanos deben tener y deben entender que deben estar informados, deben interesarse por las cuestiones públicas y no solo esos, sino que también deben participar activamente y opinar sobre las realidades sociales constantemente. Y no solo en el contexto de procesos electorales, sino que constantemente hay que estar interesados por la vida pública social del país, de cualquier país. Afirmó que entender que la democracia es votar cada 4 años para posteriormente desentenderse de la cosa pública es una equivocación si se desea desarrollar una democracia sólida y participativa. Por último, evidenció que el futuro, no obstante, él considera que es prometedor. Va aumentando poco a poco el número de ciudadanos que son conscientes de la importancia de la participación en las cuestiones y en los debates públicos y en el control de la actividad de los gobernantes en provecho del país, sin importar del signo político que sea. Perfecto. Hasta aquí llegó la ponencia, en lo sustancial ha resumido lo fundamental del doctor Ferran. La segunda ponente del seminario fue la doctora Josefina Zaiter Mejía, la cual es profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del ISFODOSU. Ostenta el grado académico de doctora en Psicología Social, muy interesante, y ha publicado varios libros y artículos sobre ciudadanía y la identidad social dominicana. A mero título indicativo, podemos referir su libro publicado en el año 2004, titulado Identidad y Proyecto de Nación. Además, ha trabajado como investigadora, docente y directora del Departamento de Orientación y Posgrado en Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su ponencia, que es lo que nos interesa más ahora, en el marco del seminario, se tituló Estado, Democracia y Formación Ciudadana. Estado, Democracia y Formación Ciudadana. En ella, y lo haré otra vez de forma breve, como hice con la del doctor Ferran, en ella abordó el significado que tiene la relación entre formación ciudadana, democracia y el Estado de Derecho. Puso énfasis en las implicaciones y procesos tanto psicológicos como sociales en la formación de los ciudadanos. Considera la doctora que la escuela es un ámbito estratégico
en la construcción de la ciudadanía democrática. Destacó también las implicaciones que para ella tiene la tradición autoritaria presente en la sociedad dominicana en todo lo que conlleva formar ciudadanos y ciudadanas. La profesora explicó también que la búsqueda de la consolidación en las sociedades del mundo actual, del Estado de Derecho, se sustenta en la construcción de la ciudadanía, en el respeto de los derechos humanos y en la democracia, que para ella, y de forma muy sencilla, dijo, no es otra cosa que el gobierno del pueblo y para el pueblo. Gobierno del pueblo y para el pueblo. Perfecto. Por otro lado, destacó cómo el sentido y el concepto de la ciudadanía ha ido evolucionando a lo largo de la historia, en tanto que, lógicamente, como todos podemos entender, es una construcción social. No es lo mismo el concepto de ciudadanía que podía haber hace 2 siglos que el actual. Como cualquier otro elemento o fenómeno de la sociedad, es por tanto, o está sujeto, mejor dicho, a constante cambio, lo cual es lógico. Y ahora quiso centrarse, para el interés de todos los presentes, en el caso de América Latina e Hispanoamérica. Ella indicó que el proceso de las luchas, de forma general, por la ruptura con el dominio de las antiguas potencias o países europeos y la declaración de las independencias nacionales, implicó que, fundamentalmente en el contexto del siglo XIX, aunque hay alguna excepción, se establezcan estados republicanos y se proclamen las constituciones nacionales en las cuales se va a asumir los derechos ciudadanos para toda la población. La proclamación de las independencias en Latinoamérica y la formación de repúblicas con una clara vocación democrática ha tenido una trayectoria difícil y complicada, manifestándose problemas para el establecimiento de esos sistemas democráticos. Esta situación está relacionada con las contradicciones sociales y con las profundas desigualdades sociales también que estas sociedades han arrastrado históricamente desde sus procesos fundacionales como nuevos estados-nación. A través de la historia republicana, en los países de América Latina se presentan intentos de gestiones democráticas, también procesos revolucionarios, y la mayoría de las veces han predominado las democracias que podríamos denominar restringidas. Por otro lado, constata cómo los regímenes de tipo autoritario y dictatorial han sido una constante en los países de América del Sur. Hay muchos casos, no solo en República Dominicana, tenemos el caso de Chile, el caso de Argentina, etcétera, etcétera. En relación con todo lo anterior, la educación, entiende la profesora, en tanto que proceso de socialización, es una excelente herramienta y un ámbito estratégico en la construcción de la ciudadanía, por lo que en las sociedades que buscan consolidar los procesos democráticos, como es el caso de América Latina, es necesario que se comprometan con integrar contenidos de ciudadanía y democracia a la construcción de saberes. Es decir, la ciudadanía, como disciplina y como asignatura, no debe de ser vista como una especie de asignatura secundaria o con una importancia relativa, sino que es una asignatura a la que se le debe dar total prioridad e importancia. Además, se deben crear las condiciones de aprendizaje para que los actores del proceso educativo se aproximen a un hacer y un conocer la democracia a través de su práctica social, de su puesta en práctica día a día. En suma, la formación de ciudadanos y de ciudadanas es una labor importante e imprescindible en todo sistema educativo. Creo que es algo en lo que podemos coincidir todos. Y a nivel histórico, y centrándonos en el caso dominicano, ella mostró cómo la dictadura de Trujillo va a reprimir y abandonar la educación de base ostosiana y el desarrollo de los sentimientos democráticos del pueblo dominicano. Y va a dar paso, pues, a una educación, lógicamente, subordinada a la ideología y los intereses del dictador, como no podía ser de otra forma, ¿no? Como pasó en España y como pasó en otros muchos sitios. La profesora Zaiter considera que, desde entonces,
en la sociedad dominicana ha predominado y predomina una tradición autoritaria que permea las relaciones sociales y las formas de organizar las instituciones sociales. Desde esa validación del autoritarismo se justificaría la subordinación de unos por otros, la imposición de intereses de una minoría sobre la mayoría, la represión de ideas y de personas y también la exclusión social de ciertos grupos. La presencia de una tradición autoritaria en América del Sur dimensiona la necesidad, según ella, de que se realice una educación en la cual se eduque sobre todo para saber y practicar la democracia. Es decir, no es aprender desde un punto de vista teórico qué es la ciudadanía, qué es la democracia, qué son los valores. No, no. Es saberlos poner en práctica. Eso es lo importante. Y que se impulsen aperturas sociales que hagan posible el ejercicio de la democracia y de los derechos humanos de toda la población. Bien, solo nos queda ya el tercer ponente del seminario, que fue el doctor Pablo Mella. El doctor Pablo Mella, para los que no lo conozcan, es profesor del Instituto Superior Pedro Francisco Bonó y también de nuestro instituto. Ostenta el grado académico de doctor en filosofía, habiendo publicado varios libros y artículos como Ética del Postdesarrollo, Los espejos de Duarte, entre otros. Tiene muchos más. Trabaja acompañando investigaciones, organizaciones comprometidas con los derechos humanos y, como ya dije antes, como docente en el Instituto Superior en Filosofía de Francisco Bonó, Pedro Francisco Bonó. Y su ponencia en nuestro seminario se tituló Derechos ciudadanos en la era global. Derechos ciudadanos en la era global. Vamos a ver de qué trata esto de los derechos ciudadanos en la era global. Bien, pues lo que nos expone el doctor Pablo Mella es que en el discurso sobre la ciudadanía, ese discurso sobre la ciudadanía ha servido paradójicamente para legitimar exclusiones en la era global o la era de la globalización. Esto se explica porque se asocia de manera equivocada, porque en un inicio era así y de forma unilateralmente, el concepto de ciudadanía con nacionalidad. Yo soy ciudadano de un país, de un Estado, y por tanto tengo, como nacional de ese país, unas obligaciones y unos derechos. Y ahí se acaba. Pero hay que partir de la noción de cosmopolitismo y plantear la necesidad y la pertinencia de un concepto intercultural de la nacionalidad que permita garantizar los derechos de las personas en una coyuntura donde se acelera la internacionalización monopólica de los capitales y la respuesta popular a ese monopolio, las migraciones. Es decir, yo soy español, yo tengo unos derechos y unos deberes como español, pero yo no estoy en mi país. Entonces, yo, a pesar de estar en República Dominicana, yo tengo que tener unos derechos que me asisten como ser humano y también debo tener unas obligaciones. No por estar en mi país puedo ir por la calle matando gente. No, lógicamente yo tengo que tener una serie de valores cívicos y también unas obligaciones. Entonces, es muy interesante que en esta era global del paso del siglo XX al XXI, pues lógicamente hay que entender ese término de ciudadano, vamos a decir, en el mundo de la globalización. ¿Cuántas personas están desplazadas y no residen en sus países de origen? Pues hay que reflexionar sobre ese concepto de ciudadanía global. Esta era global, donde se han producido un aumento de los fenómenos migratorios, se ha producido gracias a la facilidad de los transportes y las comunicaciones, evidenciándose fundamentalmente un incremento de las migraciones desde los países en desarrollo a los países desarrollados en busca de oportunidades y de un futuro laboral y personal. Es necesario, por tanto, según el profesor, una reflexión sobre un concepto de ciudadanía universal, en tanto que los ciudadanos de la era global no residen, en muchas ocasiones, como ya he mencionado, en sus lugares de origen, pero no por ello deben dejar de tener una serie de derechos y obligaciones de carácter cívico y universal en los países donde residen de manera temporal o definitiva.
ello necesario repensar el concepto de ciudadanía con un enfoque universal o globalizador para perfilar qué es lo que supone ser un ciudadano en pleno siglo XXI en el marco de la era de la globalización. Y después de las intervenciones de los tres ponentes, que ya es desglosado, se dio la oportunidad al alumnado presente a dialogar con ellos y presentar sus dudas e inquietudes en relación con los contenidos expuestos en las ponencias. Dicho diálogo resultó enriquecedor, hubo bastantes preguntas y evidenció el gran interés que se despertó en el alumnado del recinto en los temas relativos a la ciudadanía, a la democracia y a la participación ciudadana. A título de ejemplo, solo voy a destacar una o dos. Entre las preguntas e intervenciones del alumnado congregado en el auditorio, se pidió, por ejemplo, a los ponentes que les indicasen el modo en que podían ser ciudadanos participativos en el día a día de su país, más allá de acudir a los procesos electorales cuando son convocados para hacer su ejercicio del derecho al voto. Ante esa pregunta, los ponentes, en varios turnos, pero más o menos vinieron a coincidir, les mostraron que debían ser ciudadanos concienciados con la realidad que les rodea, debían leer la prensa, seguir las noticias y la actualidad social, interesarse por todo lo que pasa, estar informados de las decisiones y los procesos públicos desarrollados en el país y también intentar exponer sus ideas, participar en cualquier tipo de iniciativa ciudadana que pueda desarrollarse y el uso de cualquier foro o cauce existente para evidenciar sus inquietudes, sus propuestas, sugerencias, etcétera, etcétera. Otra de las participaciones destacó que la iniciativa del seminario de ciudadanía era una buena idea que les hizo reflexionar mucho sobre cuestiones que no solían analizar a nivel personal en su día a día y que debería poder celebrarse en un espacio en que congregara todo el alumnado del recinto, dada la limitación del espacio del auditorio a un aforo de 120 personas. Ciertamente hubo que seleccionar los grupos porque no entraba todo el recinto tiene muchos alumnos, 900 creo, estoy hablando de memoria, y hubo que seleccionar los grupos. Y el acto finalizó con unas breves palabras de despedida a cargo de un servidor y por lo que respecta a mí, hasta aquí llega la presentación sucinta de mi conferencia, conteniendo la memoria o relatoría de lo acontecido en ese primer seminario de ciudadanía del recinto Félix Evaristo Mejía. Les agradezco su atención y espero que mi conferencia les haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Un fuerte abrazo para todos, virtual.